Buenas tardes, soy el profesor Richard Rincón, estudiante de la Maestría Educación, Ambiente y Desarrollo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Gervasio Rubio. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el método de investigación cualitativa desde la parte fenomenológica, el cual nos asignó la profesora, nuestra tutora, la profesora Lorena Álvarez. Allí estaremos hablando sobre temas resaltantes que tienen que ver directamente con la parte del método de la investigación cualitativa de la parte fenomenológica. La palabra fenomenología proviene de una rama filosófica que trata de comprender y darle importancia al ser humano, dónde vivimos, cómo vivimos y por qué vivimos, viéndolo desde el punto de vista, desde los aspectos físicos, de interacción social, de interacción psicológica, de interacción emocional. Es muy importante recalcar que es una corriente filosófica que tiene relación directa con la psicología, de las cuales estaremos desarrollando durante esta exposición. Dentro de la misma estaremos tocando puntos importantes como de qué se trata la fenomenología, sus métodos, sus términos, quién es el padre de la fenomenología, sus características, sus pasos, qué estudia la fenomenología pedagógica, sus aportes, etapas. Colocaremos algunos ejemplos que se desarrollarán en el transcurso de la exposición. Y para finalizar, tendremos una finalidad y una síntesis para llevar así una mejor enseñanza, o para llevar así un mejor aprendizaje. Ahora bien, ¿de qué se trata la fenomenología? Vale recalcar que los primeros pensadores trataron de definir si era un método o una filosofía, dado que lejos de ser una secuencia de pasos, se observa y explica que es la forma de cómo encontrar la verdad de los fenómenos. El método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, no parte de allí, sino parte más bien de un mundo conocido, del cual hace un análisis descriptivo en base a las experiencias que podemos compartir los seres humanos. El énfasis no se encuentra en el sistema social ni en las interrelaciones funcionales. Podríamos decir que se encuentra en la interpretación del significado del mundo. Y asimismo intenta entender de forma inmediata
el mundo en el que vive el hombre. Se nos prende como un bombillito. ¿Cuál será la idea? Mediante una visión intelectual, se podría decir que es llamada o basada a la intuición de una misma cosa. Es decir, el conocimiento se adquiere válidamente a través de una intuición que conduce a los datos inmediatos, originados por nuestro conocimiento o por nuestro pensamiento. ¿Como cuáles? ¿A qué se dedica? ¿De qué se trata? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es? Son preguntas que son utilizadas en el método fenomenológico. El término etimológico de la fenomenología nos dice que estudia el fenómeno de todo lo que se muestra. Y el padre o su máximo exponente de la fenomenología, como lo es el filósofo Edmund Husserl, trató de explicar y fundamentar que la fenomenología no es otra cosa que la ciencia que apela a las características psicológicas de la especie humana. Ese fue el fundamento principal o la característica principal del padre de la fenomenología, Edmund Husserl. Él coloca de ejemplo las matemáticas. Su fundamentación principal fue analizar la estructura científica de la mente humana. Hizo este ejemplo dentro de la estructura científica. De allí donde parte el mundo, su numerología. 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4. Son fundamentaciones netamente cerradas a la mente humana. Estas características se abstienen de formular juicios. Abstienen de abstenerse de formular juicios que no conciernen con la realidad objetiva, ya que no puede rebasar los límites de la experiencia pura, porque son estudios de casos netamente concretos y se utilizan en el tipo de métodos, como lo dije anteriormente, descriptivo, reflexivo, y cuando son rigurosamente científicos, ya que ellos llegan a ser validados a través del tiempo y el espacio en específico. Los pasos de la fenomenología no son otros que se encargan de examinar la conciencia humana. Examina todos los contenidos que pueda tener la conciencia humana. También determina si esos contenidos son reales, imaginarios o ideales. Resulta que se encarga de tal manera de describirlos con alta pureza. Se encarga la fenomenología
de cuando se crea una investigación, purificarla es lo que se encarga la fenomenología. Purificar la conciencia y describirlo con entera pureza. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Esto sucede en vista de que la fenomenología se encarga de estudiar toda la parte del ser humano que nos lleva a una situación, como lo es estudia la parte de la memoria, el pensamiento, la percepción, la imaginación, la emoción y la actividad lingüística. Últimamente, dentro de la fenomenología, se ha dado de estudiar esta parte de la actividad lingüística para así, de una manera u otra, tener un enfoque expresivo. Saber cuando una persona dice la verdad o cuando una persona está diciendo la mentira. Dentro de la parte del método fenomenológico también se aplica la fenomenología pedagógica, valor importante para nosotros, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental, porque es nuestro estudio. Nuestro estudio va basado netamente a la parte pedagógica. Y pues, tema tan importante como la fenomenología me ha llevado hasta este punto en el cual he ido desarrollando y he ido leyendo algunos artículos donde nos habla de esta fundamentación pedagógica. Y llama mucho la atención ver que es un modelo abierto. Es tan abierto que acepta la experiencia del reconocimiento del sujeto como actor principal. El objeto está o no es otro más que la fundamentación científica de una educación social que tiene como objetivo la búsqueda de un diálogo. Esto le abre a uno el sentido con respecto a la futura tesis que vamos a realizar para la culminación de esta maestría. Los aportes fenomenológicos que se han ido dejando a través del tiempo está la descripción de la estructura en la experiencia. El método fenomenológico pone o coloca en sus teorías un segundo plano, ya que parte del mundo conocido es hacer el análisis descriptivo en base a experiencias compartidas. Vamos a colocar un ejemplo para que tengamos más idea de lo que estamos hablando. Lo voy a leer. El ejemplo dice: se puede conocer un árbol, se puede percibir o pensar en él, pero también puedo vincularme con él mediante otro modo de conciencia. Puedo desear estar a su sombra o puedo imaginarlos con hojas más secas de las que se tienen. Entonces vemos que la capacidad imaginaria con respecto a las experiencias descriptivas que puede tener el ser humano, cada uno de nosotros tiene su experiencia o su imaginación, su forma de pensar, su forma lingüística, su memoria y su percepción, que es lo más importante. Si tuviéramos un espacio más abierto, colocaríamos otro tipo de ejemplo,
Le diríamos a cada participante que sacara una hoja, vamos a hacer un dibujo de un árbol. Y estoy seguro de que cada participante lo haría diferente. Unos lo harían en la ciudad, otros lo harían en la montaña, otros lo harían en un parque, otros lo harían... Y cada uno de ellos sería valedero, porque cada persona tiene la capacidad de ver, percibir y sentir diferente a los demás. Dentro de este método fenomenológico hay algunas etapas que también nos llevan a describir mejor este método de investigación. Y dentro de esas etapas está la etapa descriptiva, que es una de las principales. Y esa etapa descriptiva no es otra cosa que el estudio del fenómeno, donde se refleje netamente la realidad de la persona en el espacio donde habita. Quiere decir que la persona que más tiene la capacidad de describir es la persona que está en ese sitio. Ahora bien, ¿cómo podemos tener una buena información con respecto a esta etapa descriptiva? Entonces, la profesora nos estuvo hablando con respecto a eso, lo voy a tener aquí en mis apuntes. Nos habla en las diapositivas que nos colgó en YouTube, nos habla de las técnicas de recolección y análisis de información cualitativa. Y nos dice de que estas son tres. Los elementos que se manejaron son las técnicas e instrumentos de recolección e información. Nos habla de los criterios de análisis de la información, de los criterios de cientificidad. Entonces, vemos que hay similitud con respecto a estas etapas. ¿Por qué? Porque dentro de las etapas se ve la observación directa y participativa, se ve la entrevista, puede ser coloquial o de diálogo, la encuesta o en cuestionario y el autorreportaje, que fue donde la profesora nos dijo que podíamos tener una memoria fotográfica o una memoria de grabación. De allí también está la etapa estructural, que se centra netamente en la descripción del hecho al cual se va a hacer la investigación. Valor importantísimo dentro de esta investigación, porque allí sería la parte donde podemos ver de qué forma se puede llevar pedagógicamente. Recordemos que la fenomenología pedagógica está en el objeto, en la fundamentación científica de una educación basada en la realidad, basada en hechos que podemos demostrar de una forma u otra. También la profesora nos habló dentro